Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron 10 leprosos, que parándose de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió, glorificando a Dios a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. Epístola ya tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley que fue dada 430 años después, no abroga aquel testamento, ni invalida la promesa. Porque si la herencia de hijos de Dios se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios, por la promesa, hizo a Abraham la donación. Pues, ¿de qué sirve la ley? Púsose para conocer los delitos, hasta que viniese el descendiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue promulgada por ángeles, por mano de Moisés, el mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno. La ley, pues, será contraria a las promesas de Dios. No tal, porque si la ley pudiese justificar, la justicia vendría realmente de la ley. Mas la ley escrita lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La historia de la humanidad es cristocéntrica. Aún en los calendarios civiles tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo. Siempre es Cristo el centro de los paganos, de los ateos, aún de los mismos que luchan contra la fe de Jesucristo. Es algo cristocéntrico, y para nosotros que nos llamamos y queremos ser cristianos, debe ser también el centro de nuestras vidas, Cristo nuestro Señor. Como dice el apóstol San Juan en el Evangelio que se lee al final de la misa: nada fue hecho de todo cuanto ha sido hecho, sino por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Y es en el Evangelio de hoy que, mediante esta curación de los 10 leprosos que nos narra el Evangelio de hoy, quiere Dios enseñarnos lo que es el valor de la gratitud para con Él. Se presentan 10 leprosos. La lepra es una enfermedad espantosa, que es como que se va pudriendo el cuerpo en vida, haciéndose unas llagas que no curan y huelen muy mal. Estos leprosos se presentan y de lejos le gritan a nuestro Señor Jesucristo: Señor, Maestro, apiádate de nosotros. Y nuestro Señor les dice, porque escrito estaba en la ley que los que se curaban de la lepra se presentaran al sacerdote y que fueran reconocidos legalmente como curados de la lepra. Y mientras van a presentarse al sacerdote, mandado por nuestro Señor Jesucristo, todavía estaban sucios, estaban por lepra, estaban enfermos. Y mientras van
haciendo el camino a Jerusalén, de golpe se miran y ya están curados. Ellos indudablemente cuando pidieron a nuestro Señor Jesucristo que los curara, pedían un milagro, porque es una enfermedad de lepra que normalmente no es curable, no era curable, sobre todo en esa época. Y cuando los 10 se dan cuenta, solamente uno de ellos vuelve el camino hacia atrás para alabar y dar gracias a Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo que lo había curado, que él había reconocido que el milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y nos cuenta el Evangelio que fue rostro por tierra y adoró a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le pregunta, ¿acaso no se curaron los 10? Pero uno solo, y este era extranjero, era samaritano, al cual los judíos le tenían gran antipatía a los samaritanos. No solo antipatía, sino desprecio. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor a través de este Evangelio? La virtud de la gratitud. Este enfermo se curó y vio la virtud de Dios en su curación, vio el milagro de Dios, vio el milagro de nuestro Señor Jesucristo y volvió para agradecerlo. Nuestra vida es un gran milagro. Continuamente el pasar del tiempo es un gran milagro. El ser cristianos es un milagro de Dios. El ser fieles a la verdad es un milagro de Dios. El habernos levantado esta mañana es gracia de Dios, es un milagro. Pasa que con la naturalidad con que la vivimos pasa desapercibido y no agradecemos a Dios. Hay una oración muy bonita que se puede rezar tanto a la mañana como a la noche, en donde se hace un acto de fe, esperanza y caridad, y de acción de gracias a Dios nuestro Señor. Señor y Dios mío, en quien creo, en quien espero, a quien adoro y amo con todo mi corazón. Os doy gracias por habernos creado, redimido, hecho cristianos, y por habernos conservado la vida en esta noche, por ejemplo, si la rezamos a la mañana, o en este día, si la rezamos a la noche. Y viene un acto de ofrecimientos, ofrecemos todos nuestros pensamientos, palabras, acciones, oraciones, todo lo que me sea dado ofrecer para ayudar a la consecución de tu santísima voluntad. Esa es la actitud del cristiano, esa es la actitud de nosotros cristianos, que somos como los leprosos, porque de nosotros nada, absolutamente nada bueno tenemos. A Dios le debemos nuestro ser corporal, nuestro ser espiritual, nuestra vida, el poder estar asistiendo a misa hoy, una misa verídica, una misa válida, agradable a Dios, el tener un lugar a donde poder decirla, el tener un lugar a donde poder escucharla, el poder escuchar en estos momentos la explicación del Evangelio, el habernos levantado esta mañana, el poder respirar. Una señora conocida, cuando iba a visitarla en Brasil, una fiel del Padre, tenemos que agradecer tener que comer y poder comer. Y uno se sienta en la mesa y no se acuerda de que gracias a Dios que puedo sentarme enfrente de un plato de comida y que puedo tragarla. ¿Cuántos enfermos hay que no pueden tragar la comida? Todo es gracia, decía Santa Teresita, todo absolutamente es gracia, el poder respirar. La salud es gracia de Dios, la enfermedad es gracia de Dios, porque Dios permite a veces que a través de la enfermedad encontremos la salud del alma, que es lo más importante. Fuimos creados por Él y para Él, porque todo fue creado por Él y para Él, como dijimos en el último Evangelio de la Misa. Y nada fue hecho sin esa intención. Nada absolutamente. La vida es cristocéntrica. La vida del cristiano lo tiene que ser más. ¿Y cuál es nuestra actitud entonces como cristianos? El agradecimiento. Jesucristo nuestro Señor alabó a este leproso que volvió y dio gracias a Dios.
Y para ser agradecidos, lo primero que tenemos que saber es de nuestra miseria. Dios es celoso de lo suyo. Podemos decir que Dios es lo más anticomunista que existe. Lo de Él es de Él, tiene mucho sentido de la propiedad, y nosotros somos de Él. Y todo lo bueno que nosotros tenemos se lo debemos a Él. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, o nos atribuimos cosas a nosotros, cosas buenas, que en realidad son de Él, Él nos castiga. Lo primero entonces para ser agradecidos es darnos cuenta de que todo es gracia, como decía Santa Teresita. Absolutamente todo. Entonces, darnos cuenta de nuestra miseria, darnos cuenta de nuestra lepra, que gracias a Él podemos curarla a través del sacramento de la confesión. Gracias a Él podemos nutrir nuestra alma, comulgándolo todos los días en la Santa Misa, porque Él se dignó quedarse bajo las especies de pan y de vino. Todo se lo debemos a Él, las cosas materiales, las cosas espirituales, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza. Dios a unas cosas que nosotros vemos como malas, las permite para el mayor bien de nuestra alma. En todo tenemos que ver la mano de Dios, la mano de la providencia de Dios, y ser agradecidos. Todo el tiempo se está insistiendo en nuestra propia miseria, en la gracia de Dios y en el agradecimiento. El que agradece abre su alma para que Dios derrame más gracias en esa alma. En cambio, el que piensa que es algo, se engaña, dice San Juan. ¿Cuántas veces pensamos, qué bueno que soy, en realidad yo si fuera como el fariseo del templo, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás, ya estoy haciéndome una comparación con los demás. Si hay algo bueno en mí y puedo, quién sabe, compararme y ser mejor con algún otro, debo acordarme de la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a otro 3, a otro 2, a otro 1. Al que se le dio más, más se le va a pedir. Al que se le dio menos, se le va a pedir menos. Pero el que tuvo más y si lo fructificó, es porque se dio cuenta que esos talentos no eran de él, que los tenía que hacer fructificar como algo ajeno, como algo de Dios. Precisamente ayer fue la historia, del santo San Pío X, y en el comentario del Evangelio que se lee en el breviario, el Evangelio es cuando nuestro Señor Jesucristo le pide a San Pedro que apaciente sus ovejas, y es bien preciso, apacienta mis ovejas. San Pedro tenía que apacentar las ovejas del Señor. Las ovejas, las almas, son de Dios. Todo es de Dios. Nosotros somos simples administradores. Administremos bien entonces. El tiempo se nos da por Dios. Administremos bien el tiempo, amándolo a Dios nuestro Señor, desde la mañana hasta la noche y durante toda la noche también. Todo es de Dios y a Él tiene que retornar. Y tiene que retornar fructificado, como aquel que recibió los 5 talentos, devolvió los 5 recibidos y otros 5 que había fructificado por la gracia de Dios. En cambio, ¿qué pasó con aquel que recibió 1? Fue y lo enterró al fondo del patio. No hizo nada. Y Dios lo recrimina y le dice, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué ni siquiera lo diste al banco para que por lo menos diera algo de intereses? No hizo nada absolutamente. Tenemos muchas cosas buenas y no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos. Démonos cuenta y agradezcamos al que nos los dio, que es Dios nuestro Señor. En eso consiste nuestra vida, ser agradecidos a Dios, creer en Dios, adorarlo, esperar en Él, amarlo. Pidamos a María Santísima entonces que todo el tiempo, si nos distraemos, que nos haga volver a la memoria todo lo que le debemos a Dios para ser agradecidos y para que esos talentos que Dios nos dio los fructifiquemos con mucho rédito, con mucho fruto, porque ese es el sentido de nuestra vida aquí en la tierra. Eso, salvar nuestra alma, ir al cielo y gozar de la compañía
de Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen y de todos los santos, y que eso se produzca en la vida de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.